Voy a salir un momento, ¿sí? Hace unos días me compartía un video, Diana, precisamente del niño, de ellos en un acto de adoración también. Yo recordaba las palabras, dice, de la boca de los niños y de los que maman, dice el Antiguo Testamento, fundaste la fortaleza. Jesús dijo, yo voy a dar una exégesis de ese texto. Jesús después cita ese texto y dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que gloria al Señor por esta realidad de que tenemos, de que podemos adorar al Señor Jesucristo. Y hoy hace 2 semanas, comencé una serie de mensajes en el tema de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual, de la importancia de atender nuestra vida espiritual, de la necesidad que nosotros tenemos de una vida espiritual saludable, equilibrada, sólida, balanceada, firme. Porque esta sociedad acelerada en la que vivimos, donde todo el mundo está apurado y está ocupado, esta sociedad de agendas desbalanceadas y de mucho hacer y poco ser, puede arrastrarnos a nosotros en la vertiginosa corriente de este estilo de vida y llevarnos al punto de que descuidemos lo más importante, nuestra comunión con Dios. Y hoy voy a continuar en el tema y me quedan parte de mensajes más, pero al hecho de que vivimos en una sociedad acelerada y sobrecargada, hoy debo añadirle con tristeza que vivimos también en una sociedad violenta y desenfrenada. Que este es el mundo en el que vivimos y que lamentablemente esto ha llegado a ser esta nación. Una nación que poco a poco fue cerrando las puertas a lo más importante, el amor de Dios, y abriendo sus puertas a la barbarie, al desenfreno, abriéndolas de par en par a agendas, a posturas y movimientos que persiguen combatir para anular todo lo que tenga que ver con Dios en esta nación, con su palabra y nuestro glorioso Salvador. Y para quitar del medio cualquiera que pueda ser una amenaza para ellos, o por lo menos intentar. Los primeros 3 mensajes de esta serie, incluyendo el de hoy, han estado basados en el 63 de los Salmos, así que lo voy a invitar a que abra su Biblia una vez más ahí. Porque la base de una vida espiritual saludable comienza con el cuadro que este Salmo nos presenta como lo más importante. Y estoy hablando de un profundo amor por Dios. Este afecto profundo del corazón, que es lo que vemos en la vida del rey David. Tal era la pasión por Dios de David, que a pesar de la mala fama que en algún momento se le pudo haber dado, Dios mismo lo describe como un hombre conforme a su corazón. Y concluíamos, y aquí estaba la enseñanza en los mensajes anteriores, que este amor, este afecto evidente en el anhelo de David por la presencia de Dios, nos enseña a usted y a mí lo íntima y lo profunda que debe y puede ser nuestra relación con Dios. Y la pregunta latente es si nuestro corazón anhela a Dios y si amamos a Dios profundamente. Por lo tanto, yo pienso que es bueno que le pidamos a Dios que encienda o aumente en nosotros una pasión como la de David para buscar su presencia, para anhelar su presencia y experimentar la seguridad que viene de estar en comunión con Él. Amor por Dios, ese es el fundamento. Como decía la nota que les compartía de Yurima el domingo pasado, algo de lo que no nos debemos apartar, el amor de Dios. Y entonces el domingo pasado vimos, además de la necesidad, la importancia de amar a Dios.
Y decíamos que cuando amamos y anhelamos a Dios, nuestra relación con Dios se convierte en una profunda y continua comunión y no simplemente en un conveniente recurso. Cuando amamos a Dios, nuestra relación con Él es una comunión íntima, continua y profunda, y no nos acercamos a esta relación como quien se acerca a un recurso que le conviene. No, para nada. Y les decía que lamentablemente esta es la manera en la que muchas personas se acercan a Dios, a las cosas de Dios y en ocasiones también a la iglesia. Muchos ven la relación con Dios como un conveniente recurso simplemente. Pero vimos la semana pasada que David no anhelaba simplemente los recursos de Dios, David anhelaba la persona de Dios. En el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú. Les hablé bastante de esto. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Mira la profunda pasión acá. La Nueva Traducción Viviente traduce: de madrugada como de todo corazón te buscaré. Verso 5, que nos detuvimos aquí bastante: tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Cuando tu amor por Dios es profundo, tu relación con Dios va a ser de una continua, y enfatizo continua, no de vez en cuando, comunión profunda con Dios, y no vas a ver tu relación con Él como un recurso conveniente. Hoy les voy a decir un par de cosas más. En segundo lugar, cuando amas a Dios profundamente, tu adoración, más que un deber, es un deleite. Tome nota de eso. Tu adoración, más que un deber, es un deleite. Verso 4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Verso 5: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, como un festín, como un banquete, es lo que está diciendo ahí. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. David no está hablando de la adoración a Dios como algo que él tiene que hacer, algo que está obligado a hacer, que es su responsabilidad, que es su deber. No hay duda de que Dios es digno y merecedor de toda nuestra adoración, pero nosotros no adoramos a Dios porque Él nos obliga a adorarle. Él no nos fuerza a adorarle. La adoración es el fruto de un corazón que ama. Usted no adora a Dios si no ama a Dios. Por eso el anhelo de David es el de adorar a Dios. No es un deber. Es un disfrute, es algo en lo que Él se deleita. No llegamos a la adoración ni expresamos nuestro amor a Dios como yo cuando era muchacho me sentía cuando estaba en la iglesia con mi abuela. Y yo no sé si usted ha tenido muchachos así o si usted recuerda su propia adolescencia. Pero muchas veces estabas en la iglesia porque no te quedaba más remedio, más o menos como los hijos del pastor. ¿No? Y había días que no tenía ganas de parar, ni aplaudir, ni nada. Y yo recuerdo que mi abuela era así chiquitita, bien bajita, no tanto, pero bajita. Y yo recuerdo que cualquier nieto era más alto que ella. Y estábamos así parados, mi abuela por parte de mi padre. Y estábamos ahí en la iglesia y aplaudiendo y cantando, y mi abuela nada más hacía así. ¿A ustedes les han echado esa mirada alguna vez? La mirada esa de la mamá y de la mirada de papá, como que vaya, que lo que te pasa por la cabeza es cualquier cosa menos vida eterna, ¿no? Con mi abuela la adoración no era un deleite, era un deber, era una obligación. De hecho, la mirada de ella era más bien un: mejor canta si quieres seguir viviendo. Ahorita hablaba de a José, lo que le decía aquí al frente. Permítame decirle a los padres que anhelan y se esfuerzan para que sus hijos amen a Dios.
ámele a usted. Ese niño está creciendo en un hogar de gente que ama a Dios. Muéstrelo con su vida. Llene su casa de alabanza y llene su casa de cantos a Dios. Glorifique a Dios. Venga a la iglesia y venga gozoso. Arregle todo en casa para estar temprano, para llegar a tiempo. Cuando usted esté aquí, ponga su teléfono a un lado o si es mejor apáguelo. Déjenlo en el carro y deleítese en la adoración, deleítese en el culto. Y cuando salga de aquí, le doy un consejo: no vaya almorzando en el carro. Alguien dirá, pastor, usted dirá que no vaya en su carro a almorzar. No. ¿Cuántos de ustedes han comido alguna vez en el carro, comida rápida o lo que sea? ¿Algunos de ustedes alguna vez han estado manejando o de pasajero una comida? Usted no sabe que la comida favorita de algunos cristianos, el almuerzo favorito de los domingos, la comida rápida que se come en el carro, se la comen al salir de la iglesia. En serio. Hay gente que va comiendo en el carro, apenas sale de la iglesia, pastor a la parrilla. Pastor, sándwich de pastor. Tacos al pastor, como dicen los mexicanos. O cogen el número 3, que es pastor a la parrilla, con un side de música y otro del aire acondicionado. Están alimentándose de eso. Les voy a decir algo: todos esos comentarios y todas esas conversaciones sus hijos las van a escuchar. No los confundan, porque ellos van a decir: allí dentro era cantando y levantando las manos de su boca salían cánticos, y de aquí apenas se montan en el carro se van criticando. Esa no es la actitud de un adorador. Sea usted el mejor modelo de adorador que sus hijos pueden conocer. Sea usted. Y volviendo al punto, cuando amamos a Dios, la adoración a Dios no es un deber, es un deleite. Disfrutamos de ese momento en que le expresamos a Dios nuestro amor, es un disfrute. Y les doy un consejo a los que participan de la música: pónganse esto como meta, que usted pueda disfrutar la adoración. Que no sea, me voy a levantar temprano el domingo para ir a practicar porque, ni modo, qué remedio. No, disfrute lo que está haciendo. De hecho, estoy seguro, y Jaime podría hablar de esto quizás mejor que yo, que no está hablando, que no está simplemente ensayando. Considere que cuando están ensayando están también adorando a Dios, porque tu talento y tu don, lo que estás haciendo, es una expresión de la adoración también. Cuando usted sirve al Señor, nunca diga: hago esto porque no hay nadie más que lo haga. No, esa no es la razón. Diga: lo hago porque amo a Dios y me deleito en expresarle ese amor a Él, ese amor, y se lo expreso de esta manera. La verdadera adoración viene del deseo genuino y del amor a Dios. Por eso no puede sentirse como una carga, por eso no puede sentirse como una obligación impuesta, sino como una fuente de gozo. La adoración auténtica surge de una comunión íntima, de una conexión profunda con un Dios al cual amamos. Y se expresa con entusiasmo, se expresa con placer, no por obligación, mucho menos por miedo, porque si no canto, hasta aquí viviste, como decía mi abuelo. Note algo en lo que David expresa aquí en el verso 3, ya hablamos de esto, dice: porque es mejor tu misericordia que la vida. Dice: mis labios te alabarán. Note esto, dice en el verso 3, mis labios te alabarán. En el verso 4 dice: así te bendeciré, en tu nombre alzaré mis manos. En el verso 7 dice: porque ha sido misericordia, dice: y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Ese regocijo, esa satisfacción, es deleite, es gozo. Canto de alegría, dice: a la sombra de tus alas. En el verso 5 dice: con labios de júbilo te alabará mi boca. La Nueva Traducción Viviente dice: te alabaré con cánticos de alegría. Aquí hay disfrute, aquí hay deleite en lo que se está haciendo. En el verso 4, esa palabra bendeciré me llama la atención, porque esa palabra, el término que usa ahí para bendecir, es un término en hebreo que en su raíz etimológica quiere decir, también implica arrodillarse, postrarse, bendecir a Dios como un acto de adoración de alguien que se rinde, de alguien que se postra. Y el significado principal de esta palabra, barak, incluso es la palabra en hebreo, el significado de esta palabra tiene que ver con una adoración tranquila,
Tiene que ver con una adoración serena, de alguien que se humilla, de alguien que se arrodilla, de alguien que viene delante de Dios con reverencia. No está, en este término aquí no implica una alabanza ruidosa o bulliciosa, de algarabía, de danza. Aquí es postrarse, aquí es arrodillarse, aquí es humillarse, aquí es ir reverentemente delante de Dios. Y me llama esto la atención porque algunos cristianos piensan que siempre tiene que haber ruido para que haya presencia, como dicen algunos. O como dicen algunos, para que la adoración esté buena. Tiene que haber rebulicio y saltadera. Algunos piensan que si no hay ruido, esa iglesia está muerta. No hay adoración. Y el significado de esta palabra nos dice, hay un lugar para eso, pero el significado de esta palabra nos dice que hay una alabanza que no tiene que ver con estruendos y con ruidos. Que hay ocasiones en que la adoración resulta de reflexionar, pensar, meditar en las misericordias de Dios. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Eso es bacán. Como que está ahí. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Usted y yo necesitamos ese tiempo en nuestra vida. Usted y yo necesitamos esa adoración calmada, tranquila, en la que tenemos esa conexión con Dios tan profunda. Que hay ocasiones en que la adoración resulta de eso, porque tú estás reflexionando acerca de Dios. Y eso es entonces lo que nos mueve también a alabarle con nuestros labios, como David decía. David comprendió que la adoración interior, la pasión interior por Dios y por adorarle, debe ir acompañada también de una alabanza exterior. El domingo pasado cantábamos un cántico que decía: levántate y dale gloria, es tiempo de contar lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Ahora ten en cuenta el contexto que lo mencionamos en los dos primeros mensajes. David ha sido forzado por las circunstancias a salir de Jerusalén. David está en el desierto cuando escribe este salmo inspirado por el Espíritu Santo. Su hijo se ha rebelado contra él, nada más ni nada menos que su hijo, y busca derrocarlo. Pero aún en medio de todas esas circunstancias, David está determinado a alabar a Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios, la adoración no es un deber, es un disfrute, es un deleite. Pero vea algo más. Cuando amas a Dios, tome nota de esto, porque alguien hoy necesita esto en su vida. Cuando amas a Dios, aún el desierto es lugar de devoción. Cuando amas a Dios, tu desierto es también un lugar de adoración. Alabado sea el nombre del Señor. Aún en el desierto, aún mientras huía, aún cuando pedían su cabeza, David sabía que Dios era su más grande satisfacción y que adorar a Dios era su más grande privilegio, deleite y disfrute. Que Dios y solamente Dios satisfacía su alma. Aquí dice, con meollo de grosura, con lo más exquisito. La Nueva Traducción Viviente dice, con el más rico festín. David estaba diciendo que Dios satisfacía los anhelos de su espíritu de la misma manera que una gran comida lo llenaba y lo satisfacía hasta el punto de que ya no quería nada más. Y más que eso, la experiencia era deliciosa a su alma, como un festín de los más ricos, suculentos y exquisitos alimentos. David estaba diciendo que Dios provee abundantemente y satisface las necesidades más profundas del hombre. Solo Dios. Y que Dios nos da lo mejor que tiene para ofrecer. David sabía eso. La pregunta es si nosotros lo sabemos. Dios nos da lo mejor que tiene para ofrecer. ¿Y sabes lo mejor que Dios tiene para ofrecer? Él mismo. Amén. Dios se da a Él mismo. ¡Aleluya!
Porque aún en el desierto es posible que alguien hoy, esta mañana, mire su vida, mire sus circunstancias y dice: estoy en un desierto. No sé para dónde voy, no sé cuál es la dirección, o está pasando esto en mi vida, está pasando esto otro en mi vida. Pero aún en ese lugar donde estás hoy, cuando amas profundamente a Dios, puedes adorar a Dios como deleite, no como un deber, y ese lugar es tu lugar de devoción y de expresarle a Dios afecto profundo a través de tu adoración. Porque lo que ilumina y llena nuestras vidas en los momentos más oscuros, en los desiertos más grandes, es lo que Dios puede ofrecer. Dios mismo. Es Dios. Y entonces vemos que David pasa de esa adoración quieta y tranquila y de esa reflexión y meditación a alabarle, dice, con labios de júbilo. Júbilo quiere decir alegría, regocijo, canto. Por eso, porque Él es quien nos satisface, entonces tenemos un canto de gozo en nuestros corazones, aún en medio de las más difíciles circunstancias. Y la pregunta que debo hacerte para reflexión esta mañana es simplemente: ¿en qué o en quién estás buscando satisfacción? ¿Qué es aquello en lo que tú has puesto tu esperanza, tu seguridad, tu confianza? Y si no es Dios, espero que el Señor te guíe a dar la vuelta. Ahora mire los versos 6 y 7. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, dice: si voy a ser saciado, cuando me acuerde de ti, mis labios te alabarán, con mi boca te alabaré con júbilo, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Parece que para David no estaba siendo fácil en algún momento conciliar el sueño. Recuerda, está en el desierto huyendo de su hijo que le quiere quitar su puesto, quitarle la vida. No se dormía. Te pregunto, ¿te has sentido así alguna vez? Las circunstancias son tan desafiantes que te acuestas en la cama pero no puedes dormir. Que tu mente no descansa, que los pensamientos se atropellan, se acumulan, van rápido. Te sientes que estás en un desierto. Te pregunto esta mañana, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando eso sucede? ¿A quién acudes o a qué acudes? Allí, despierto en su lecho, David se acordaba de Dios. David fijaba su pensamiento en Dios. Dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Durante las vigilias nocturnas, el rey atribulado reflexionaba y meditaba y pensaba en Dios. En el Antiguo Testamento, la noche se dividía en 3 vigilias de 4 horas. La primera desde la puesta del sol, la segunda se llamaba la vigilia de la medianoche, comenzaba como a las 9 de la noche más o menos podía ser, y la tercera era ya hasta la salida del sol. David dice en las vigilias, ¿te acuerdas? Hasta la salida del sol. David dice en las vigilias, en otras palabras, en las vigilias, plural, quiere decir durante toda la noche. Eso es lo que está diciendo. Durante toda la noche. ¿Y cómo experimentaba reposo? Ponía su pensamiento en Dios. Se acordaba de un par de cosas. Recordaba: porque has sido mi socorro. Bendito sea el nombre del Señor. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Decía: el Señor es mi socorro. Cuando David recordaba su vida, se daba cuenta de que quién lo había sostenido, quién lo había protegido. El socorro suyo era Dios mismo. Que quien venía en cada crisis en su ayuda era Dios mismo. Dice: porque ha sido mi socorro. Verso 7 dice: y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas. Está diciendo: el Señor es mi protección, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Alguien dice amén? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Él está diciendo: tú me has guardado bajo la sombra de tus alas. Y esa es la exégesis, la interpretación natural de este texto. Pero aquí hay algo más. Piensa en esto.
David estaba en el desierto, estaba en el lugar, lejos del lugar donde estaba el tabernáculo. El tabernáculo era aquella tienda, el lugar físico donde la carpa, donde la presencia de Dios moraba, donde la presencia de Dios se manifestaba. El tabernáculo en medio del pueblo era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. David necesitaba eso. ¿Sabe por qué? Porque en el tabernáculo había algo dentro importante del tabernáculo. Marcos, no sé si está ahí, está mi hijo Marcos ahí. Ponle lo que aparece, estaba el arca del pacto. Ahora, nótelo, que tiene una tapa y tiene dos querubines con las alas extendidas. Eso estaba sobre el arca del testimonio. La parte de esa tapa se llama el propiciatorio, se llamaba el propiciatorio. Dos querubines con las alas extendidas hacia adelante. ¿Saben qué representaban esos querubines? Y ese propiciatorio, esa tapa, eso representaba la presencia misma de Dios. ¿Saben por qué? ¿De qué era garantía? Era garantía de la protección de Dios, porque allí, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y con la sangre del becerro ofrecido como expiación rociaba la tapa, el propiciatorio, lo rociaba con sangre. Era el lugar de la sangre del sacrificio. Era el lugar donde los pecados del pueblo eran expiados en la presencia de Dios. Y ahora, mire este cuadro, ahora está David aquí en el desierto. Está en la oscuridad, en medio de la noche, está probablemente pensando en lo que no tenía. No tenía el tabernáculo con el arca, con los querubines, con el propiciatorio, con la sangre que representaba la presencia, la manifestación, la protección de Dios. No tenía esas cosas. Y quizás su mente está diciendo: estoy lejos de todas aquellas cosas. Viene a su mente la imagen del arca, de los querubines, y de repente le golpea la imagen de la realidad de Dios en el desierto, de la gloria de Dios en el desierto, de la presencia de Dios en el desierto, de la protección de Dios. Y entonces recuerda, hubo momentos en los que también estuve lejos del santuario, lejos del tabernáculo, lejos del arca, y aún en esos momentos, cuando yo miro atrás, Dios, tú has sido mi socorro. Oh Dios, esta es la realidad. En el tabernáculo, allá en Jerusalén, tu presencia se manifiesta en el propiciatorio, en el lugar bajo las alas de los querubines tallados en oro. Yo no estoy en el tabernáculo, no estoy cerca del arca, no estoy cerca del lugar donde los querubines tallados extienden sus alas. Pero yo entiendo algo. Aquí en el desierto, donde no hay alas de querubines tallados en oro, aquí no estoy bajo la sombra de las alas del Altísimo. Por lo tanto, mi desierto es mi lugar de adoración. Alabado sea el nombre de Dios. Y por eso canto de alegría, no a la sombra de las alas de querubines tallados en oro. Canto de alegría a la sombra de tus alas. ¡Aleluya! Tú has sido mi socorro, tú eres mi protección, y por eso aún el más seco y árido desierto es mi lugar de adoración, porque tú eres el Dios que se manifiesta aún en el desierto. Escucha a alguien: el Dios que se quiere manifestar en tu desierto. Yo me atrevo a afirmar que en la vida de todo creyente hay algún momento, quizás más de uno, en el que puedes decir: Dios ha sido mi socorro. Dios ha sido mi protección. De hecho, si no te acuerdas de más nada, recuerda cuál era tu destino sin Dios. La clase que hablábamos esta mañana. Recuerda que la Biblia enseña que estabas sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que Dios vino a tu encuentro, que vino a salvarte, vino a rescatarte. Romanos 3:25, hablando de Jesucristo, dice: a quien Dios vuelve a traer el arca, propiciatorio, la tapa, el lugar donde se derramaba la sangre, se regaba la sangre, y por esa sangre Dios era propicio para con el pecador. Mira lo que dice Romanos 3:25, hablando de Jesucristo.
dice a quien Dios puso como propiciación. Aleluya. Por medio de la fe en su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Para manifestar su justicia. Se da cuenta que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Que nosotros ya no necesitamos el arca, tenemos a Jesucristo. Amén. Aleluya, no necesitamos un propiciatorio. Tenemos a aquel que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Gloria a Dios. Así que piensa. Y alguien dice, Dios nunca me ha socorrido a mí. Si tú eres salvo, piensa que ya vino a tu rescate. Te digo más. Mira a ver qué es lo que te quita el sueño. Y allí, mientras estás en tu cama y no puedes dormir, la memoria de la presencia, la realidad de la presencia, la fuerza de la presencia, el testimonio de que Él ha sido tu socorro. Tú lo has visto, tú lo has vivido. Allí, en ese momento, se hace vívido, se hace real, se hace fuerte, contundente. Allí en tu lecho, allí en tu desierto, deja que ese pensamiento embargue tu mente, deja que ese pensamiento inunde tu corazón y entonces vas a experimentar el reposo, vas a experimentar la calma que necesitas. Entonces hasta tu más desafiante desierto, tu más oscura noche del desierto va a ser tu lugar de adoración. En este mundo en que vivimos, estamos en un ambiente de tierra seca y sedienta. Este mundo es un desierto estéril donde no hay agua espiritual. Pero en medio de este desierto hay un oasis, hay una fuente de agua viva. Y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él nos ofrece esta agua viva. Y bebemos de esa agua mediante la adoración, entrando en la presencia de Dios y teniendo comunión con Él, teniéndola, como dice Juan, capítulo 4, en espíritu y en verdad. Adoración. Es interesante, creo que les dije al principio en el primer mensaje, que esa palabra adoración, una de los significados, de la amplia gama de significados que tiene que ver con besar. Implica afecto, implica emoción, implica reverencia, implica honor. Y esa frescura, esa fuerza en nuestras vidas, nosotros la vamos a experimentar cuando ardamos en pasión por el Señor Jesucristo. Cuando Dios sea nuestro más grande amor. Necesitamos su presencia en nuestra vida. Necesitamos una vida espiritual equilibrada, sólida, saludable, que tiene su fundamento en este amor, y un amor que se expresa en adoración, no solamente el domingo en la mañana, sino cada día de tu vida, aún en los días del desierto de tu vida. Y este mundo necesita gente que tiene esa experiencia con Dios. Porque usted y yo estamos llamados aquí para hacer luz en las tinieblas, y llevar a la gente a esa experiencia con Dios, a llevarles a la fuente. Lo voy a decir una clave en esto: usted no va a ser efectivo en llevar a otros a la fuente si usted mismo no está tomando de la fuente. Amén. Considere una última cosa. En el verso 8 dice, a mí me encanta esto, dice: está mi alma apegada a ti. Apegada a tu diestra me ha sostenido. Esta palabra apegada quiere decir asirse o adherirse, quiere decir agarrar, ligar, seguir, trabar, unir, afirmar. Cuando David recuerda la fidelidad de Dios en socorrerle, en sostenerle, David nos dice cuál es la clave. Dice: mi alma está apegada a ti. Mi alma está aferrada a ti. Eso es lo que está diciendo. Y la palabra que se utiliza para describir incluso la unión conyugal. Esa palabra se usa también en el libro de Ruth, cuando dice que Ruth se quedó en su suegra, adherida. Bendita Ruth. Quizás alguien diga: oh pastor, está claro. Su alma está pegada porque él está agarrado fuertemente
de Dios. Y David nos dice sí y no. Porque si nuestra perseverancia en la vida, si nuestra perseverancia en el desierto, si nuestra seguridad en la vida depende de nuestra capacidad de aferrarnos a Dios, estamos en un serio problema. David dice, mi alma está apegada a ti, aferrada a ti, pero luego añade la clave. Dice, me aferro a ti, dice, tu fuerte mano derecha. Dice, en Reina Valera dice, tu diestra me ha sostenido. La Nueva Traducción Viviente dice, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Piénselo de esta manera. Es como el niño que va con su papá y cuando van a cruzar la calle, el niño toma la mano de su papá y se agarra de la mano de su papá y cruzan la calle. Mientras van cruzando la calle, el papá aprieta fuerte la mano de los niños, porque si es un niño como Marcos, el hijo mío, cuando era chiquito se va a salir corriendo en cualquier momento. Pero el niño le extendió su mano, su padre la tomó y la apretó fuertemente. Cruzaron la calle y cuando llegan al otro lado de la calle, el niño dice, papá, ¿viste qué fuerte me agarré de tu mano? ¿Viste, papá, cuán duro me aguanté? Y el papá sabe que la seguridad no estaba en las manos del niño, que la fuerza no estaba en el agarre del niño, sino en su mano poderosa. Allí es donde estaba la fuerza, pero le dice, sí, mijito, duro que te agarraste. Oh, le voy a decir algo, en el desierto tú y yo podemos adorar, porque tú sabes que tú solamente lo que has hecho con tu adoración es extender la mano de papá. Y en el desierto, en la calle del desierto, papá toma tu mano y papá sostiene tu mano y papá te ayuda a cruzar. Y tú puedes volver y decir, papá, qué duro que me aguanté. Y papá te va a decir, oh sí, hijo mío. Pero cuando vayas a escribir el Salmo 63, David, tienes que decir algo bien claro. Tu diestra me ha sostenido. Alguien dice amén esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, aún en el desierto podemos regocijarnos. Porque cuando estás al límite de tu fuerza, cuando no estás seguro de que mañana va a llegar o ni siquiera estás seguro de querer que llegue mañana, y gente dice, mejor ni me despierto. Porque está tan cansado del desierto y de los desafíos y de las pruebas que enfrenta. Ya sea por problemas de salud, espiritual, física, desafíos en la familia, en el trabajo, lo que sea. Aun cuando has perdido cosas que un día Dios mismo te regaló. Algunos de ustedes han perdido seres queridos que fueron un regalo de Dios en su vida. De eso estoy hablando. Cosas que Dios te dio un día, pero que ya hoy no las tienes. Todos vamos a experimentar la pérdida de algún regalo. Escuche, concluyo diciéndole esto. La fe bíblica. La fe bíblica. Confía en el proveedor, confía en el dador, aun cuando perdemos esas cosas que un día Él mismo nos dio. Aun cuando ya ese ser querido no está más a mi lado. Aun cuando eso que un día fue bendición, hoy terminó, no tengo acceso a ello. La fe bíblica sigue confiando en Dios en el desierto. Cuando tu salud hoy no es la misma salud de hace 40 años atrás. Cuando tu matrimonio está en problemas, cuando tus hijos se están alejando, cuando tu trabajo te está agotando o cuando te cansa la vida misma, la fe mira hacia arriba y se da cuenta de que aunque has perdido muchas cosas, de que aunque hay muchas cosas en crisis, vamos, alguien tiene que levantar también la vista por los Estados Unidos de América. Y cuando parece que todo está en destrucción, levanta los ojos porque sabe que hay una realidad que nos falta en esta nación, que nos faltan los hijos de Dios. Y esa realidad es que aunque lo pierdas todo, lo más grande todavía lo tienes. De hecho, lo más grande tú no lo tienes, lo más grande todavía te tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es Dios. Aleluya. Más grande incluso que la vida. Por eso David dijo, tu misericordia es más grande que la vida misma. Aún cuando la vida termina en esta tierra, lo más grande todavía lo tienes. Tienes a Dios
en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él te ama con un amor más grande que la vida misma. No simplemente porque se extiende más alto y más profundo, porque es más grande que el amor que cualquier persona te puede dar en este mundo. ¿Sabes por qué su amor es más grande que la vida? ¿Dónde está Adriana? Adriana, porque su amor es eterno. Ella sabe de lo que estoy hablando. Su amor es eterno. ¿Quieres ponerte de pie? Jesús es el Señor. Cuando amas a Dios profundamente, el domingo que viene vamos a ver un gran peligro. La experiencia del pueblo de Dios. Usted no se quiere perder el mensaje del domingo que viene, porque incluso es como una ilustración de lo que está pasando incluso en esta nación. El peligro de descuidar tu vida espiritual. Porque lo que he puesto en estos 3 mensajes es el fundamento para una vida espiritual, para una comunión con Dios saludable, equilibrada, sólida. Es tu amor por Dios. Cuando amas a Dios profundamente, tu relación con Dios no es un recurso conveniente, es una comunión continua y profunda, no es un recurso conveniente. Cuando amas a Dios, tu adoración a Dios no es un deber, es un deleite. ¿Alguien dice amén? Y cuando amas a Dios, aún tu más desafiante desierto es tu tabernáculo de adoración, es tu lugar de adoración. Pero hay peligro en dejarnos arrastrar por las corrientes vertiginosas de esta sociedad, su rumbo por el que va lejos de Dios. Hay peligro. Usted y yo podemos ser arrastrados por eso. Y el domingo que viene vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar también de lo que resuelve ese problema y lo que nos prepara para eso. Jesús es el Señor. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Tómese un segundito ahí para reflexionar y piense, Señor, ¿qué me has dicho de todo lo que se ha hablado aquí hoy? Pregúntele a Dios por qué. Cuando la palabra se predica o se enseña, esa palabra se predica o se enseña. Se predica y se enseña con el propósito de que Dios ponga algo en tu vida. Usted no venga aquí solamente para cumplir, porque no es un deber. Venga aquí también para recibir. Y dígale a Dios, Dios, ¿qué estás diciéndome hoy? Estás hablando de mi vida. ¿Qué estás aportando a mi vida hoy? ¿Cómo estás nutriendo y fortaleciendo mi vida? Alguien quizás dice, perdóname, Señor, porque he estado en el desierto enfocado en la arena, en las rocas, el sol y la sed, y no he alzado mis ojos a ti y convertido mi desierto en mi lugar de adoración. Alguien quizás dice, Señor, ahora entiendo y te doy gracias. Yo no voy a la iglesia porque es un deber. Yo no te adoro porque tú me obligas, tú me fuerzas. De hecho, si me obligaras, ¿dónde estaría el amor en eso? Ahora entiendo, Señor, que es un deleite, que es un disfrute, adorar, expresarte, Señor. Gracias, Dios. Señor, gracias. Lo que necesito es amarte. Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios está hablando a alguien ahora, está diciendo, esto es lo que quiero que tú recibas y te lleves de acá. No vas a recordar todo el mensaje, pero hay algo que fue una palabra viva para tu corazón. Gracias, Padre. Padre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu misericordia es más grande que la vida misma. Gracias por tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo y a ser individuos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, que viven con un profundo afecto por ti, que expresan y te expresan a ti ese afecto profundo, ese amor profundo. Señor, adorándote, sirviéndote, no por obligación, sino porque nos deleitamos en tu amor y en tu misericordia. Señor, aún en las noches cuando no logro conciliar el sueño, cuando mis ojos se cierran, pero mi mente está demasiado agitada y despierta, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a poner mi pensamiento en ti, en tus misericordias, en tus maravillas, en tu cuidado, en tu protección, en tu provisión. Y Señor, si esas cosas aún no llegaran a satisfacerme, a recordar que tu más grande provisión a mi vida fue la del perdón de mis pecados en el Señor Jesucristo y su preciosa sangre derramada a mi favor en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque aunque me faltare todo, aunque careciera de todo, tengo lo más grande, te tengo a ti en mi vida. Gracias, Dios. Por lo tanto, Señor, aún mi desierto es mi lugar de adoración, porque allí, Señor, no tengo alas de querubines tallado en oro. Allí me regocijo, me fortalezco, me lleno bajo la sombra protectora de tus alas. Gracias, Dios. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, sé con este pueblo. Padre de misericordia de nosotros, tu bondad llénanos cada día y en tu poder guíanos paso a paso. Para nosotros, Señor, andar también en el gozo de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Vaya con Dios, que Dios le bendiga a todos. Goodbye. See you next week.